Salmo capítulo 7, vamos a leer desde el título del Salmo, todo el Salmo, por favor, dice: Sigaión de David, que cantó a Jehová acerca de las palabras de Cus, hijo de Benjamín. Jehová, Dios mío, en ti he confiado. Sálvame de todos los que me persiguen y líbrame. No sea que desgarren mi alma cual león y me destrocen sin que haya quien me libre. Jehová, Dios mío, si yo he hecho esto, si hay en mis manos iniquidad, si he dado mal pago al que estaba en paz conmigo, antes he libertado al que sin causa era mi enemigo. Persiga el enemigo mi alma y alcáncela, huelle en tierra mi vida y mi honra ponga en el polvo. Selah. Levántate, oh Jehová, en tu ira, álzate en contra de la furia de mis angustiadores, y despierta en favor mío el juicio que mandaste. Te rodeará congregación de pueblos, y sobre ella vuélvete a sentar en alto. Jehová juzgará a los pueblos. Júzgame, oh Jehová, conforme a mi justicia y conforme a mi integridad. Fenezca ahora la maldad de los inicuos, mas establece tú al justo, porque el Dios justo prueba la mente y el corazón. Mi escudo está en Dios, que salva a los rectos de corazón. Dios es juez justo, y Dios está airado contra el impío todos los días. Si no se arrepiente, él afilará su espada, armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Asimismo ha preparado armas de muerte, ha labrado saetas ardientes. He aquí el impío concibió maldad, se preñó de iniquidad y dio a luz engaño. Pozo acabado y lo ha ahondado, y en el hoyo que hizo caerá. Su iniquidad volverá sobre su cabeza, y su agravio caerá sobre su propia coronilla. Alabaré a Jehová conforme a su justicia, y cantaré al nombre de Jehová el Altísimo. El Salmo de David, como dice el título, Sigaión, es un nombre hebreo para hablar de que es un lamento. Ya nos está diciendo entonces que es una canción, vamos a decirle, o vamos a titularla, si se nos permite, como triste, porque es una súplica, es una canción triste, una súplica pidiendo ayuda. Es parte de esas oraciones individuales, como el Salmo 6, que es cuando el salmista está enfermo y por eso hace esa súplica, y en este caso es de verdad un lamento verdadero delante de Dios. Es el único de todos los salmos que tiene este título, un sigaión, un lamento de David. Otros le han nombrado como elegías, una súplica, una manera de pedir una ayuda. Las elegías, hermanos, en los salmos como este, nos ayudan a expresar las luchas, nos ayudan a expresar nuestros sufrimientos, nos ayudan a expresar nuestros desengaños delante del Señor. Es una realidad para el cristiano sentirse desanimado, pasar por momentos muy difíciles, pasar por a veces algunas circunstancias que no son tan agradables o que no son deseables. El Salmo 7, como otros, nos ayudan a expresarnos sinceramente y francamente delante del Señor. Entonces, hermanos, son una ayuda valiosa, por ejemplo, aprender el Salmo 7, como el 6, como el 5 también, que hemos estudiado, acerca de cómo nos podemos expresar cuando nos sentimos de verdad, verdaderamente tristes, como David lo expresa en este lamento. Dice el título que es un canto que él cantó acerca de las palabras de Cus, hijo de Benjamín. No se tiene ubicado en la Biblia quién es este Cus, benjamita, pero la mayoría de los comentaristas dice que probablemente fue en el tiempo cuando David era perseguido por Saúl. Ustedes recordarán, por ejemplo, en 1 Samuel capítulo 24, que él está dentro de la cueva y Saúl se queda dormido allí y David tiene la oportunidad de atestarle un golpe de muerte y David no lo hace. Luego entonces, cuando Saúl al otro día en la mañana va saliendo, David a lo lejos le grita: Rey,
Te están diciendo que yo quiero tu trono, que yo quiero tu vida, y no es así. Hoy Dios puso tu vida en mi mano y yo no la tomé. Cesa de escuchar a aquellos que se ponen en contra de mí. De hecho, el Salmo 7 es una apelación al juicio de Dios por acusaciones falsas. Lo han estado acusando falsamente y entonces, como no tiene ningún tipo de salida, el salmista o David va hacia Dios y recurre a Dios para que Él juzgue la causa por lo cual Él los están acusando. Una persona escribió sobre los salmos de súplica de esta manera y me gustó mucho el comentario, se lo quiero compartir. Entrar en la clave para comprender los salmos de súplica es precisamente percibir que son historia. Son la vida convertida en plegaria. Son una invitación para que hagamos de nuestras vidas una plegaria. Al abrir un libro de plegarias bíblicas, uno espera encontrarse con textos edificantes, tejidos de buenos sentimientos, impregnados de una fuerte teología. Pero eso no es el caso cuando leemos las súplicas. Más bien son plegarias humanas, con el pie en tierra. Son hechos de carne y de sangre, espejos de nuestras rebeldías y de nuestras fidelidades. Son plegarias de hombres que no se engañen a sí mismos cuando se encuentran con su Dios. Ellos, cuando están con Él, lo hacen con todas sus pasiones y con todas sus miserias, las reconocen, con toda su nostalgia y con todo su amor. Nos revelan la cara misteriosa de nuestra vida cotidiana, de nuestras luchas y nuestras esperanzas, esa cara que está escondida con el Mesías de Dios en Cristo. Así que las plegarias, hermanos, nos invitan realmente a reconocer los desazones de la vida. Una cosa que tenemos que tener en cuenta con respecto a la súplica es la actitud del suplicante en este momento, cada vez que se nos hable de ello. El suplicante, por ejemplo, en estos tiempos, se ponía bajo la protección de un superior para escapar de un peligro. Ese peligro podía venir de otra persona o a veces, a menudo, del mismo a quien se le está pidiendo protección, de sí mismo. Mediante ciertos gestos, el suplicante expresa que se pone por completo en las manos de la persona que implora, que se siente totalmente dependiente de ella. Suplicar a Dios es presentarse ante Dios en postura de suplicante, levantar los ojos, tender las manos, postrarse ante Dios, refugiarse en Dios verdaderamente. Es un ruego de todo corazón, es un ruego muy emocional. En el Salmo 7 que vamos a estudiar, este hombre es acusado injustamente y él no puede probar su inocencia. Se ve envuelto en una serie de redes tramposas que habían embrollado todas las pistas. Se enfrenta con testigos falsos y con jueces sobornados, que era un caso muy frecuente. Se remite el juicio a Dios y por eso dice: júzgame, Señor, recurro a tu juicio, porque quienes están juzgando no lo están haciendo correctamente. Vean, el contexto se hace precisamente, probablemente el tipo de oración se hacía en un culto de pedir o una apelación al tribunal santo en el templo para que Dios juzgara una causa o una acusación. Vamos a buscar Deuteronomio capítulo 17, sin perder el Salmo 7.
Deuteronomio capítulo 17. Dice versículo 8. Cuando alguna cosa te fuere difícil en el juicio, entre una clase de homicidio y otra, entre una clase de derecho legal y otra, y entre una clase de herida y otra, en negocios de litigio en tus ciudades, entonces te levantarás y recurrirás al lugar que Jehová tu Dios escogiere. Vendrás a los sacerdotes levitas y al juez que hubiere en aquellos días, y preguntarás, y ellos te enseñarán la sentencia del juicio. Harás según la sentencia que te indiquen los del lugar que Jehová escogiere, y cuidarás de hacer según lo que te manifiesten, según la ley que te enseñen y según el juicio que te digan. Harás, no te apartarás ni a diestra ni a siniestra de la sentencia que te declaren. Y el hombre que procedere con soberbia, no obedeciendo al sacerdote que está para ministrar allí delante de Jehová y tu Dios, o el juez, el tal morirá, y quitarás el mal en medio de Israel. Y todo el pueblo irá y temerá, y no se ensoberbecerá. Deuteronomio capítulo 19, versículos 16 al 21. Dice: cuando se levantare testigo falso contra alguno para testificar contra él, entonces los dos litigantes se presentarán delante de Jehová y delante de los sacerdotes y de los jueces que hubieren aquellos días. Y los jueces inquirirán bien, y si aquel testigo resultare falso y hubiere acusado falsamente a su hermano, entonces haréis a él como él pensó hacerle a su hermano, y quitarás el mal de en medio de ti, y los que quedaren oirán y temerán, y no volverán a hacer más una maldad semejante en medio de ti, y no le compadecerás, vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. La ley del extalionis que nos explicaron hace poco, y aquí vemos entonces la explicación del Señor cuando había un litigio en uno de los tribunales locales y se ponía muy difícil, o de repente el acusador y el acusado empezaban en el pleito y el juez no podía resolver la situación, entonces llevaban a un tribunal superior, en este caso estaba en el templo, y ahí se apelaba a Dios por el justo juicio. Básicamente esta oración parece ser una que se utilizaba en este tipo de situación. Cuando el salmista viene y dice en el versículo 1, Jehová Dios mío, en ti he confiado, sálvame de todos los que me persiguen y líbrame. No sea que desgarren mi alma cual león y me destrocen sin que haya quien me libre. Nosotros vemos que la situación es apremiante, lo tienen en acorralado, y que la persona, el acusador, está como una fiera. Dios, si tú no me salvas en este momento, esa fiera me va a agarrar como león y me va a destrozar. Señor, sálvame, en ti he confiado. Apelo, Señor, a tu juicio, porque estoy siendo acusado injustamente. Nosotros vemos en Deuteronomio 19 que cuando se hacía este tipo de testigos falsos, y entonces procurando hacerle pagar por un delito, el Señor dice, si se consigue que es falso, tú le vas a hacer igual a lo que él pretendía hacer. Por eso le dice, si quería quitarle la vida, o lo acusaba para quitarle la vida, quítale la vida. Si lo acusaban por quitarle un ojo, quítale el ojo, y el pie por pie. Ahora, en el versículo 3, el salmista o el orante va a exponer la justicia y su integridad delante de Dios. Dice, versículo 3, Jehová Dios mío, si yo he hecho esto, Señor, ¿qué es lo que se me está acusando? Bueno, yo voy a decirte qué es lo que se me está acusando, y si yo lo he hecho así, Señor, versículo 3b, si hay en mis manos iniquidad, si he dado mal pago al que estaba en paz conmigo, antes he libertado al que sin causa era mi enemigo.
Entonces persiga el enemigo mi alma y alcáncela, huella en tierra mi vida y mi honra ponga en el polvo. El salmista acaba de decir primero, Señor, no dejes mi alma con los enemigos porque la van a destrozar. Pero entonces, apelando a su integridad, le dice, ok, Señor, los jueces o los testigos falsos están acusándome de cosas, pero tú que sabes todas las cosas, y si tú hallas en mi vida que hay verdaderamente realidad en lo que me están acusando, si yo he hecho este tipo de pecado o he infringido tu ley, entonces déjame en las manos de mis enemigos y que ellos hagan como ellos quieran. Las oraciones donde se pedía una automaldición eran muy comunes en el Antiguo Testamento. Eran muy comunes apelar a este tipo de razón para que de alguna manera persuadir a los jueces de que me están acusando falsamente. En Job hace prácticamente lo mismo. Job capítulo 31. Es una oración hermosa, hermanos, de Job, alegando su integridad, ya que sus amigos, las personas con las que él estaba conversando, le decían, Job, mira, confiésanos tu pecado, hermanito. Todo esto que te ha venido, toda esta tragedia, no puede ser gratis. El Señor la tiene agarrada contigo. Vamos, hermano, cuéntanos qué es lo que te está mal contigo. Pero Job entonces expone su integridad delante de Dios. Capítulo 31, versículo 5. Si anduve con mentira, y si mi pie se apresuró a engaño, péseme Dios en balanza de justicia, y conocerá mi integridad. Si mis pasos se apartaron del camino, si mi corazón se fue tras mis ojos, y si algo se pegó en mis manos, siembre yo y otro coma, sea arrancada mi siembra. Él pide una maldición en ese versículo 8, pero él continúa, versículo 9. Si fue mi corazón engañado acerca de mujer, y si estuve acechando la puerta de mi prójimo, muela para otro mi mujer, y sobre ella otros se encorven, porque es maldad e iniquidad que han de castigar los jueces, porque es fuego que devoraría hasta el Abadón, y consumiría toda mi hacienda. Si hubiera tenido en poco el derecho de mi siervo y de mi sierva, cuando ellos contendían conmigo, ¿qué haría yo cuando Dios se levantase? Y cuando él preguntara, ¿qué le respondería yo? El que en el vientre me hizo a mí, ¿no lo hizo a él? ¿Y no nos dispuso uno mismo en la matriz? Si estorbé el contento de los pobres, e hice desfallecer los ojos de la viuda, si comí mi bocado solo, y no comió de él el huérfano, porque desde mi juventud creció conmigo como con un padre, y desde el vientre de mi madre fui guía de la viuda. Es una frase proverbial, es como para decir, yo siempre he ayudado cuando tenía la oportunidad de ayudar. Versículo 19, si he visto que pereciera alguno sin vestido, y al menesteroso sin abrigo, si no me bendijeron sus lomos, y del vellón de mis ovejas se calentaron, si alcé contra el huérfano mi mano, aunque viese que me ayudaran en la puerta, mi espalda se caiga de mi hombro, el hueso de mi brazo sea quebrado, porque temí el castigo de Dios, contra cuya majestad yo no tendría poder. Si puse en el oro mi esperanza, y dije al oro, mi confianza eres tú, si me alegré de que mis riquezas se multiplicasen, y de que mi mano hallase mucho, si he mirado al sol cuando resplandecía, es como soberbia, o a la luna cuando iba hermosa, y mi corazón se engañó en secreto, y mi boca besó mi mano, esto también sería maldad juzgada, porque habría negado al Dios soberano. El hecho de besarse la mano es como, estoy orgulloso de ti mismo, qué capaz eres tú. 29. Si me alegré en el quebrantamiento del que me aborrecía, y me regocijé cuando le halló el mal, ni aún entregué al pecado mi lengua, pidiendo maldición para su alma. Si mis siervos no decían, ¿quién no se ha saciado de su carne? El forastero no pasaba fuera la noche, mis puertas abría al caminante. Si encubrí como hombre mis transgresiones, escondiendo en mi seno mi iniquidad, porque tuve temor de la gran multitud y el menosprecio de la familia me atemorizó y callé, y no salí de mi puerta.
¿Quién me diera que me oyese? He aquí mi confianza es que el Omnipotente testificará por mí. Aunque mi adversario me forme proceso, ciertamente yo lo llevaría sobre mi hombro y me lo ceñiría como una corona. Yo le contaría el número de mis pasos y como príncipe me presentaría ante él. Si mi tierra clama contra mí y lloran todos sus surcos, si comí su sustancia sin dinero o afligí el alma de sus dueños, en lugar de trigo me nazcan abrojos y espinos en lugar de cebada. Una exposición, hermano, de integridad delante de Dios. Señor, si tú has visto eso en mi corazón, júzgame tú. Págame conforme a mis obras. Pero Job, y en este caso el salmista, Señor, si ha habido alguna de estas acusaciones, son verdaderas, sí, que huellen mi alma en la tierra, que mi honra la pongan en el piso, pero yo apelo a ti, porque las acusaciones son falsas. En medio entonces de la exposición a la integridad de él entonces hace la petición a Dios. ¿Cuál es la petición? Versículo 6. Levántate, oh Jehová, en tu ira. Álzate contra la furia de mis angustiadores y despierta en favor mío el juicio que mandaste. 3 imperativos le pide el salmista a Dios. Señor, levántate, álzate y despierta. 3 cosas se ven aquí, hermano. Primero se ve a Dios, a Jehová, sentado en el trono en el que ejerce su función de rey y de juez. En el Salmo, no lo busque, Salmo 99 dice, Jehová reina, temblarán los pueblos. Él está sentado sobre los querubines, se conmoverá la tierra. El salmista se ve obvio que está entonces en el templo. Porque él ve en el templo, y nosotros hemos entendido que para el pueblo de Israel en el antiguo pacto, el templo es la presencia, simboliza la presencia especial de Dios. Y el arca del pacto, el trono de Dios. El arca del pacto tenía 2 querubines que la cubrían. El salmista, como en otras partes, dice, Dios está sentado sobre los querubines. En Isaías 6:1 dice, vi el Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Las faldas llenaban el templo. Él está sentado en el arca, pero es un símbolo de que Él está sentado en el trono del cielo y Él está en todas partes. El Salmo 11:4 dice, Jehová está en su santo templo. Jehová tiene en el cielo su trono. Por eso entonces el salmista dice, Señor, levántate en este momento. Hazle ver a mi adversario todo su error. Y no solamente le pide que se levante, sino que juzgue su causa. Salmo 9:8 dice, Él juzgará al mundo con justicia, a los pueblos con rectitud. Salmo 96:10, decida entre las naciones que Jehová reina. Y Salmo 98, Dios juzgará al mundo con justicia. El salmista entonces se abandona y confía en que a pesar de las acusaciones hipócritas, a pesar de las calumnias, Dios conoce verdaderamente su obrar y Él le va a recompensar conforme a su justicia. Es la confianza que tenemos nosotros, hermanos, para cuando recibimos de alguna manera la acusación injusta, cuando recibimos de alguna manera que alguien nos quiere implicar en algo que nosotros no hemos cometido, nos han acusado, podemos apelar al Señor. Señor, juzga tú, júzgame según mi integridad. Lo que Él está diciendo no es verdad. No es verdad. ¿Cuántas esposas han sido acusadas por un esposo indebidamente? ¿Cuántas veces en nuestro trabajo no precisamente la envidia no ha hecho algún tipo de treta para ponernos mal? ¿Cuántos familiares incrédulos no hacen constantemente acusaciones porque tienen en contra al pueblo de Dios que actúa en integridad? Ojo, estoy hablando cuando actuamos en integridad. ¿Cuántos esposos no son víctimas de acusaciones falsas por su esposa? ¿Cuántos hermanos no sufren una acusación falsa de sus propios hermanos en la iglesia?
Cuando nos sentimos así, entonces, hermanos, podemos acudir al Señor. Señor, juzga tú mi causa. Y conforme a mi integridad, levántate. Y vean la petición. Levántate en tu ira y álzate contra la furia de ellos. Juzgará a los pueblos, versículo 8. Júzgame, oh Jehová, conforme a mi justicia y conforme a mi integridad. Nuestro deber, hermanos, de actuar de manera justa e íntegra en todo momento. En el versículo 9 entonces es la petición: fenezca ahora la maldad de los inicuos, es decir, que se detenga, Señor, que no prosperen en su maldad. Señor, no permitas que se salgan con la suya. No permitas que ellos en el plan malévolo tengan éxito. Antes, fenezca ahora la maldad de los inicuos, mas establece tú al justo. Porque el Dios justo prueba la mente y el corazón. Mi escudo está en Dios. ¿Por qué tiene confianza en Dios? Porque Él salva a los rectos de corazón. Dios es juez justo. Vean cómo Él cada vez apela a ese carácter de Dios. Porque Dios es justo, Dios defiende a aquellos que son acusados falsamente. Su carácter está comprometido a ayudarnos cuando realmente no tienen razón las acusaciones que se esgrimen contra nosotros. La siguiente estrofa tiene unos detalles interesantes. Dice el versículo 11: Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. También recuerden el contexto donde el salmista está pidiendo al Señor que obre y que sea el quien defienda su causa. Entonces él está diciendo: como tú haces juicios todos los días, el malo no se puede afirmar delante de ti, porque tú ejecutas a diario tu juicio. Tú defiendes al menesteroso, al pobre y a la víctima siempre. Ahora, hay dos formas de leer los versículos 12 al 16. La primera, así tal cual como la estamos viendo. ¿Qué nos dice el versículo 12? Si no, Dios está en el anterior, Dios está airado contra el impío todos los días. Parece entonces que el versículo 12 sigue diciendo: si no se arrepiente el impío, Dios, él se refiere a Dios, no, Él afilará su espada, armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Asimismo ha preparado armas de muerte y ha labrado saetas ardientes. Parece ser que, o lo que tenemos de la lectura es que en este momento el salmista apela a Dios como un guerrero, porque todos son imágenes de un encuentro militar, cuando los soldados preparan sus saetas con fuego, las espadas, y van a invadir una ciudad o van a entrar en batalla. Entonces él dice: Dios se armó, se preparó para pelear contra el impío, y si no se arrepiente, él va a recibir el fuego cruzado de parte de Dios. Esa es una manera, y es legítima, porque la Biblia dice, de hecho, Jehová de los ejércitos, y le decía siempre a Israel que él pelearía sus batallas. Otros estudiosos u otros analistas dicen que la manera como está escrito desde el versículo 12 está hablando más bien del impío. Es decir, en la frase, si no se arrepiente, va en el versículo 11. Dios está airado contra el impío todos los días si no se arrepiente. Ahí termina esa frase y en el 12 comienza hablando de qué es lo que hacen los impíos. Dice, vamos a leerlo como si fuera así: el impío afila su espada, armando tiene ya su arco, lo ha preparado armas de muerte y ha labrado saetas ardientes. He aquí el impío concibió maldad, se preñó de iniquidad y dio a luz engaño. Esta lectura también, hermanos, es legítima, porque de hecho en varios salmos se habla mucho del impío que golpea con sus espadas y que prepara las saetas ardientes contra el justo. Y el salmista está apelando al juicio de Dios, ya que el impío lo está atacando y acusando.
Vean, por ejemplo, el Salmo 11:2. Salmo capítulo 11, versículo 2. Dice: porque he aquí, los malos tienden el arco, disponen sus saetas sobre la cuerda, para asaetear en oculto a los rectos de corazón. Vean que es la misma imagen que estamos considerando del versículo 12 del 7. Capítulo 37. Versículo 14. Los impíos desenvainan espada y entesan su arco, para derribar al pobre y al menesteroso, para matar a los rectos de proceder. Su espada entrará en su mismo corazón y su arco será quebrado. Capítulo 55. Versículos 20 y 21. Extendió el inicuo sus manos contra los que estaban en paz con él, violó su pacto. Los dichos de su boca son más blandos que mantequilla, pero guerra hay en su corazón. Suaviza su palabra más que el aceite, mas ellas son espadas desnudas. Capítulo 64, es el último por estar explicando esto. 64. Versículo 2 al 4 dice: escóndeme del consejo secreto de los malignos, de la conspiración de los que hacen iniquidad, que afilan como espada su lengua, lanzan cual saeta suya palabra amarga, para asaetear a escondidas al íntegro. De repente lo asaetean y no temen. Entonces, por eso, debido a que se usa la misma figura de una preparación de un ataque contra el justo, en el versículo 12, y teniendo el versículo 12 y 13, y en el 14 y 15, el paralelismo que refuerza lo que está hablando el salmista, describiendo al impío, acechando contra él. Él dice: él afila su espada, armado tiene ya su arco, versículo 12b, y lo ha preparado. Asimismo ha preparado armas de muerte, ha labrado saetas ardientes. Versículo 14. He aquí, el impío concibió maldad, se preñó de iniquidad y dio a luz engaño. Pozo ha cavado y lo ha ahondado, y el hoyo que hizo caerá, en el hoyo que hizo caerá. Su iniquidad volverá sobre su cabeza y su agravio caerá sobre su propia coronilla. Lo que vemos entonces en el salmista cuando pide el juicio de Dios sobre el malo, en primer lugar porque el malo se ha planificado en atacar sin ninguna razón, acusándolo injustamente. En segundo lugar, él pide que Dios intervenga en su juicio justo. Y en tercer lugar, él apela a Deuteronomio 19. ¿Se recuerdan que leímos que indagará sobre testigos falsos? Y si es falso lo que le están acusando, entonces condenarás al acusador falso como le quiso hacer su hermano. Por eso el salmista dice: su iniquidad, la preparación de todo lo que ha hecho, de todo lo que ha embrollado, va a caer sobre su cabeza como juicio de Dios. El agravio que ha preparado caerá sobre su propia coronilla, porque Dios me defenderá. Termina el salmista con el versículo 17 en un himno de alabanza. Alabaré a Jehová conforme a su justicia, cantaré el nombre de Jehová, el Altísimo. De esta manera, hermanos, vemos que en el Salmo 7 se nos enseña también a dirigirnos a Dios cuando realmente nos sentimos injustamente acusados, cuando nos sentimos calumniados y cuando nos sentimos que realmente deseamos que Dios haga justicia. Algunas aplicaciones para terminar. Estas aplicaciones precisamente son de Martín Lutero. 3. Número 1. Cada cristiano debe luchar en todas las circunstancias para que triunfen la verdad y la justicia, y por tanto no debe retirarse resignándose a sufrir.
Los cristianos tenemos la responsabilidad de luchar, pero mira la lucha en oración, delante de Dios. Señor, que triunfen la verdad y la justicia. Que triunfen la verdad y la justicia. Cada cristiano tiene ese deber. Número 2. Miren, es interesante. Vemos que no es suficiente que si alguien sufre por una justa causa o por la verdad, confíe el asunto a Dios y esté dispuesto a ceder y a volver al polvo juntamente con su gloria. No, sino que debe orar diligentemente, pidiendo a Dios que juzgue y justifique la causa de la verdad, no por el provecho que pueda obtener el orante, sino por el servicio de Dios y por la salvación del pueblo. Porque su salvación no dejará de correr peligro, ni dejarás de incurrir en culpa, si por una estúpida humildad no oras con gran fervor por la preservación y restauración de la verdad y la justicia. Lutero llegó a llamar, es una humildad estúpida, aquellos que ven que la injusticia gana, reina, que la verdad es ocultada, las cosas así. Dice, no, eso no es ser humilde. Nuestro deber es orar diligentemente para que Dios saque a luz la verdad y saque a luz la justicia también. Versículo 3, tercera aplicación. Pues no debe preocuparte tanto lo humilde y humillado que puedas estar, cuanto la medida en que la gente se aleje de la verdad y de la justicia y se vea enredada en los lazos de la mentira y la maldad. El punto no es, bueno, está bien, me percibo humillado y así me quedaré. El punto no es hacer valer la justicia a veces cuando ya no se puede delante de los hombres, pero sí orar diligentemente, insistentemente y rogar al Señor, oh Dios, juzga esta injusticia y haz sacar la luz y haz que se haga justicia. Eso le da gloria a Dios. Eso es invocar el control de Dios sobre las naciones y sobre mi vida. Entonces podemos, hermanos, rogar al Señor. A veces se trata de simplemente llevar algunos problemas en litigio, pero de repente te encuentras con los tribunales, con las autoridades civiles, y resulta que son más corruptos que el que te está agraviando. En ese momento es tiempo de ir al Señor del cielo, a Dios, y pedir, oh Señor, júzgalos. Júzgalos y haz justicia. Y termina en una alabanza. Te alabaré, Señor. Es un voto, porque tú haces justicia. Eso vindica el carácter de Dios. Nosotros debemos orar. Es cierto, a veces no será en el momento preciso. No será yo oro ahorita y se cumple ahorita. Pero algo sí tenemos que confiar. Dios hará justicia. Y lo hace por amor de su gloria. Para que nosotros, luego de haberle rogado, Señor, ¿cómo es posible que yo actuando en integridad hayan abusado de esta manera? Oh Dios, no permitas que el malo prospere. Y después el Señor entonces vindicando la justicia y nosotros, bendito eres tú, Señor. Tú haces justicia. Tú realmente estás airado contra el impío. Tú frustras los planes de la maldad. Tú haces que la bondad gane para que nosotros la alabemos. Entonces, hermanos, roguemos a Dios, haz justicia. El Señor Jesucristo
¿Y acaso no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? De cierto, los escuchará, les va a hacer. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. El Señor Jesucristo en el Salmo se ve claramente, porque Él fue precisamente el que más sufrió injusticia, acusaciones injustas, sin haber hecho mal. ¿O no se acuerdan los juicios que le hicieron y contrataron testigos falsos? Yo, por ejemplo, me preguntaba, ¿por qué el Señor se quedaba en silencio? Porque el Señor no respondía. Porque Él sabía que el juez en el que estaba ya se había comprometido, confabulado a hacer el juicio errado. Todo el proceso estaba viciado. Testigo falso, juez falso, todo. Pero entonces podemos estar seguros que en esa situación nuestro Salvador oró el Salmo 7. Oh Señor, júzgame tú. Y sí, a la final fue torturado, murió, pero en el tercer día fue resucitando, diciendo Dios, vindico la justicia de mí. El Señor vindicará la justicia de su pueblo. Amén. Oh Señor, gracias te damos, porque podemos venir a su presencia, Señor. Y a través de este salmo que hemos meditado, nos enseñas, Padre, a que podemos acudir a ti, Señor, cuando realmente se acaban todas las instancias y hay acusaciones hipócritas y mentirosas sobre nosotros. Señor, tú eres un juez justo y tú has prometido en tu palabra que la justicia reinará. Y como a ti, Señor, no te pueden engañar nadie, entonces aplícala y hazla florecer en medio de las circunstancias injustas que vivimos. Apelamos a ti, Señor, como el Rey y el Señor de toda la tierra. Tu trono está en el cielo, a ti se congregarán todas las naciones y tú juzgarás cada uno de los hombres. Gracias, Señor. Padre, ayúdanos para que si realmente recibiéramos acusaciones, como dice Primera de Pedro, que no suframos como malhechores por entrometernos en lo ajeno. O sea, que esas acusaciones que tengamos o que hayan simplemente sean falsas, Señor. Que no seamos conocidos como personas de verdad que infringen, Señor, tu ley o la ley de los hombres. Pero que a pesar de esas acusaciones, tú que estás en los cielos y que ves todas las cosas, le indicarás a aquel que está siendo acusado injustamente. Ayúdanos, Señor, a que podamos experimentar realmente, primero la integridad, que la expongamos delante de tu trono, y en segundo lugar, experimentar el juicio que enviará por las personas que se confabulan contra nosotros. Gracias, gracias, Señor, y te alabamos por tu justicia y por tu bondad. En el nombre de tu amado Hijo, Señor Jesucristo. Amén.